Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo, pero antes de comenzar con el capítulo, vamos con los saludos del día, y son para Naruto Namikaze, Jos Rogu, Saúl de los Santos, Dariel Iti, Gloria Bernal, Andilo Villarrome, Fernando XD, Daniel Uchiha, Ian Nay Pérez, y por último, John Ferry Guapi Biafara. Y ahí están todos los saludos del día, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, los de Konoha, se habían burlado de Sasori, porque era de madera, y todos se reían de él. Pero con Sasori, se había sacado su uniforme de Akatsuki, y estaba furioso, y todos vieron, que estaba hecho de madera, y también, había sacado varias marionetas, y estaban con hilos de chakras que salieron de su pecho. Ríanse ahora malditos idiotas, decía Sasori rugiendo con furia, maldición, esto es llevar a lo extremo el ser maestro de las marionetas. Decía Chilló incrédula por lo que estaba viendo. Mueran, dijo Sasori, y todas sus marionetas fueron en contra de los de Konoha y Suna, que se prepararon para la pelea. Los Namikaze sacaron un kunai de 3 puntas, listos para el combate, y el resto también estaban listos. No se descuiden, todos los ataques que hará Sasori tiene un veneno muy potente, decía Chilló sería, y todos asintieron, mientras maldecían por no tener un médico entre ellos, pero con Gaara y Deidara, ¿qué pasa Kasekage-sama? No puedes con mi arte, decía Deidara sonriendo, pero ¿qué estamos haciendo madre? El que tiene información, es Sasori, no este, decía Gaara serio, y Shukaku se había detenido también, y habló, vamos por Sasori, decía el Biju, y Gaara asintió con gusto, porque estaban cerca sus objetivos. ¿Qué pasa? Decía Deidara confundido. Porque no lo seguían, será una trampa, decía Deidara, que estaba en el mismo lugar, porque pensaba que Gaara querían que lo siguiera. Ja, no me engañarás Kasekage-sama, no iré por ti, decía Deidara asintiendo por su descubrimiento, pero con Gaara, ahí está, decía el pelirrojo con una gran sonrisa, pero Sasori seguía combatiendo con los de Konoha. Kasekage-sama, decía Matsuri, que puso mucho chakra en donde iría Gaara, y dijo, Futon, Daitopa, estilo de viento, gran ruptura, lo dijo mientras inhalaba hondo, para después, mandar un aire comprimido hacia Sasori, que sus marionetas, se destruyeron en el acto. Ja, muy interesante niña, pero no es suficiente, decía Sasori con diversión, pero Matsuri, sonrió, porque Gaara dijo, Biju-dama, y Sasori escuchó eso, maldición, lo dijo incrédulo, porque la técnica de Gaara dio en el blanco, y Sasori bajó a una enorme velocidad. Rum. Bien Matsuri, decía Gaara sonriendo, maldición, decía Sasori que estaba su cuerpo en pedazos, pero que no estaba con Deidara, decía Sasori internamente, pero vio que Gaara sonrió con maldad, y fue hacia el pelirrojo, quemando todas sus marionetas en él, pero Gaara hizo un signo con su mano, y de una gran cortina de humo, había salido Shukaku, que solo dijo, sí, para después escucharse, rum. Todos se sorprendieron, pero Deidara seguía esperando a Gaara, que jamás había vuelto. Tal vez fue por Sasori-senpai, porque tiene la información de Orochimaru, decía Deidara pensando, y se dio cuenta que eso había pasado, y voló rápido en donde estaban combatiendo los de Konoha con Sasori. Pero se veía un Biju, que estaba balanceando una cola. Maldición, Sasori-senpai, decía Deidara incrédulo, ahí están, decía Asuma con su equipo, ese Biju, ataco Konoha, decía Kusina sería, es el Kage de Suna, respondió Asuma serio, pero seguía mirando en donde podría aparecer el informante, pero Kusina miró un enmascarado, que estaba mirando la escena, ese sujeto, es Madara, decía Kusina sorprendida. Madara, dijo Asuma que estaba asustado, lo puedo conocer, porque cuando el Kyuubi había atacado, estaba con una máscara, decía Kusina que había recordado esa noche, y estaba con furia, porque ahí, es en donde había dejado a Menma, y todo por las tonterías de una profecía. Madara, lo voy a matar, dijo Kusina con sus ojos sin vida. Kusina-sama, Sasori, es la prioridad, Menma, está cerca.
dijo Asuma calmando las cosas, y Kusina se había calmado, porque Asuma tenía razón. ¿Qué más no vemos?, decía Shikamaru, que seguía mirando hacia el enmascarado, y después, una cosa había emergido del suelo. Ese sujeto, miren, dijo el Nara serio, y todos miraron hacia el enmascarado con seriedad, y vieron que había un hombre que parecía una Venus atrapamoscas. Ese debe de ser el informante, decía Asuma serio. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Kusina, que había sacado su katana. Entrar en batalla, respondió Asuma serio. Por fin, dijo Ino sonriendo. Asuma, dijo Kusina. Sí, nosotros iremos hacia en donde están esos dos, lo dijo serio, apuntando hacia los que estaban en lo alto de una pequeña montaña. Nani, dijeron sus alumnos incrédulos, solo digan eso cuando lleguen, porque Kakashi con Gai entenderán de todo, respondió Asuma, que corrió hacia un solo lugar. Y Kusina la estaba siguiendo, pero con los de Akatsuki. Sasori está muerto, decía Setsu con una gota estilo anime. No lo creo, dijo el enmascarado, que estaba mirando la pelea, pero miró hacia los hermanos Namikaze. Esos dos son los hijos del Yondaime, decía el enmascarado riendo. Sí, uno murió, bueno, es lo que se dice, pero hay un genin interesante también, que se había fugado, decía Setsu riendo. Sí, Naruto Uzumaki, con Sasuke Uchiha, el hermano de Itachi, pero Kisame le tiene un rencor muy grande al chico Uzumaki. ¿Le habrá hecho algo?, se decía el enmascarado pensando. No lo sé, no quiero preguntar, porque estoy seguro que dirá no te importa, y por eso de mí no intervención en ese asunto, dijo Setsu aburrido. Dijo el enmascarado, que estaba mirando la pelea con mucha atención. Porque seguía sorprendido, porque Sasori con Deidara no estaban con el Jinchuriki, más bien, parecía que huyeron de la pelea con el Biju más débil de las naciones elementales, pero con Sasori, estaba escondido, porque antes que fuera aplastado por el Biju, sacó su vida, y la puso en otro lado, y ahora mismo, estaba con los ojos muy grande, porque solo quedaba él. Maldición, me quiso matar, decía Sasori internamente, y luego dijo, maldición, eso era obvio. Digo, básicamente, fui a molestar a su aldea, decía Sasori, que rápidamente se estaba moviendo, y vio que Deidara estaba en el aire, y él lo había alumbrado con la luz que podía sacar de sus cuchillas. Sasori-senpai, decía el rubio de Iwa, que sonrió, porque su compañero estaba vivo. Ahí está, dijo Chiyo, quemando sus marionetas hacia Sasori. Que maldijo a Chiyo con todas sus fuerzas, pero Shukaku mandó un puñetazo en Sasori, que dijo, no, porque no lo podría esquivar, pero Deidara mandó sus arcillas explosivas hacia Shukaku, que rápidamente se había cubrido, mientras maldecía al rubio de Akatsuki, que decía, muere Jinchuriki, lo decía con una gran sonrisa, y Sasori había suspirado, pero rápidamente había esquivado varias cuchillas de las marionetas de Chiyo, que lo seguía de cerca. Maldición, decía Sasori, que corría por fin por su vida. Vamos, decían los de Konoha serios, pero Shukaku cargó una Biju-dama, y todos palidecieron, pero rápidamente, dijo Biju-dama, pero lo mando en una sola dirección. Pero qué interesante, decía el enmascarado, que hablaba con Setsu, pero Setsu dijo, Madara, maldición, viene una Biju-dama. Lo dijo asustado, pero el enmascarado se había sorprendido, y activó sus ojos, pero Setsu simplemente dijo, porque la Biju-dama dio en donde ellos estaban parados, y unos segundos después, se había escuchado, rum. Maldito Jinchuriki, decía el enmascarado Madara, que miraba hacia el Biju con furia. Con que no eres normal, decía Shukaku divertido. Con que sabías que te miraba, decía Madara divertido. No le hizo nada, decía Asuma incrédulo. Cuando nosotros combatimos con él, ese sujeto podía hacerse intangible, decía Kusina seria. Ya veo, pero ¿qué haremos?, decía Asuma serio. Cuando se descuide, yo atacaré, respondió Kusina seria, y Asuma asintió, pero Shukaku dijo, Biju-dama, y Madara sonrió con mucha diversión, porque lo había traspasado. Ahora, gritó Kusina, y Asuma la mandó hacia el enmascarado. Esto fue para cuando volvieras a aparecer, decía Kusina internamente, porque su katana tenía un sello Uzumaki, y el enmascarado fue perforado en todo su pecho, y se sorprendió. Habanero, decía el enmascarado en shock, porque pudieron tocarlo. No creas que nos escondimos por nada, siempre te tuve en mi mente, maldito y asqueroso Uchiha, decía Kusina con una voz llena de rencor. Maldición, pero
Pero ¿cómo es posible?, decía Madara incrédulo, y rápidamente, estaba desapareciendo en un vórtice giratorio, pero Kushina mandó un puñetazo en toda su cara, y Madara salió volando, mientras decía, todos se sorprendieron. ¿Quién es?, decían todos los presentes. Madara, dijo Kushina con una voz llena de rencor. Madara, este sujeto, es lo que ocasionó mucha desgracia cuando nosotros nacimos, decía Arashi, que poco a poco, estaba dejando salir el chakra del Kyuubi, Ryusuke también, porque eso, fue lo que inició el abandono de su hermano menor, Madara, rugieron los hermanos, que fueron en contra del enmascarado, porque si él no hubiera atacado la aldea, ellos tres, estarían juntos, y el nombrado, seguía choqueado, porque le habían dado 2 golpes que le dolían mucho, pero cuando levantó la cabeza, recibió un puñetazo en todo su rostro, y salió volando nuevamente, mientras decía, y unos segundos después, se había escuchado, rum. Y Madara había escupido mucha sangre. Me iré, maldición, me descuide, decía Madara, que se había rompido su máscara. Y desapareció en un vórtice giratorio. Madara, dijeron los de Akatsuki incrédulos. ¿Qué haces, Sasori-senpai? Huye, decía Deidara gritando, y el nombrado estaba corriendo por su vida, y le arrojó una cosa blanca a Deidara, y también un pergamino. Oye, Kasekage-sama, para que no me persigas, decía Deidara riendo, mientras le daba un pergamino, que decía Sasori, de parte de mi senpai, porque algún día, vendremos por ti, decía Deidara riendo, mientras volaba por su vida, pero Gaara había salido de la frente de Shukaku, y había visto el pergamino. Kabuto Yakushi, con que este sujeto, se verá con Sasori dentro de unas semanas, decía Gaara riendo, y la pelicastaña, se había subido hacia en donde estaba Gaara, está lejos de Suna, no podrá ir, dijo Matsuri asintiendo, ¿y por qué debería importar tu opinión? Preguntó Gaara se rió, porque el Kasekage, es la presencia de toda la aldea, y si no está en la aldea, su presencia, no existe, y bueno, es su existencia Gaara-sensei, respondió Matsuri mirando a Gaara, que estaba pensando, pero qué mocosa inteligente, decía Shukaku divertido, pero sabe que lo que digo, es verdad, respondió Matsuri asintiendo, todos miraban la escena nuevamente, es un biju, y no le hace nada a la chica, decían los de Konoha impresionados. El que hubiera una masa de chakra que solo contenía mucha maldad, decía Kushina que miraba, como el biju, le decía cosas a la kunoichi, que negaba con su cabeza, porque no estaba de acuerdo con lo que querían hacer Gaara con su biju, porque decía, que tenían que estar en Suna, y no lejos de su aldea, esa niña, le tiene miedo más a los humanos que al biju. Porque quienes mataron a sus padres, fueron los bandidos, pero todos decían que Gaara no era humano, que era una especie única, y Matsuri, rápidamente, agarró confianza con él, porque Gaara, la protegió de otros idiotas, y también le decía, que su existencia, era patética, y por eso la pisoteaban, y eso parecía que la molestaba, y ahora está en un buen nivel, y tanto es la confianza, que le habla hasta el biju sellado en Gaara, y mira, no le hace nada, pero cuando nosotros discutimos, nos quieren matar, decía Kankuro mirando la escena también, pero Gaara, lanzó el pergamino hacia en donde estaban los de Konoha, espero informes también, lo dijo serio, y Kakashi lo había tomado, y asintió, Kabuto Yakushi, dijo el peliplata serio, es problemático, pero me he preguntado desde hace rato, ¿quiénes son? Decía Shikamaru se rió, mientras miraba hacia un solo lugar, y había una persona parada, y también, uno estaba sentado, mientras miraban el encuentro, solo quisimos ver la pelea nada más, respondió el que estaba sentado, es una chica, dijeron todos, pero el que estaba parado, miraba hacia Gaara, tu presencia, me es familiar, decía Gaara se rió, y también, miró hacia Rogue Lee, que sintió que lo vio en algún lado, ¿qué pasa Lee? Preguntó Neji se rió, creo que nos cruzamos en algún lado, no me puedo equivocar, respondió Lee se rió, Akatsuki se mueve, irán hacia Sasuke, porque Kabuto, es una marioneta de Sasori, pero qué interesante, decía él que estaba parado, no se veían sus caras, porque la tenían tapada, pero Kimimaru sacó un kunai, y canalizó chakra, esperen, dijo Shikamaru, que se había sorprendido.
pero ambos desaparecieron. ¿Qué pasa, Shikamaru?, preguntó Ino curiosa. No es nada, pero tal vez vi mal, pero tenían un kunai de 3 puntas, tal vez vi mal, decía Shikamaru mirando en donde desaparecieron los que estaban mirando la pelea. Un kunai de 3 puntas, decía Kusina incrédula, pero los hermanos miraban en donde mandaron a volar a Madara, pero no había nada, porque solo vieron un pedazo de su máscara. Kazan, ¿este era Madara?, preguntó Ryusuke. Se rió. Lo era, no me puedo equivocar, y además, me reconoció rápido, respondió Kusina en un tono serio. Maldito, decían los hermanos con mucho rencor. Tenemos el contacto de Sasori, decía Kakashi que mostró el pergamino, y todos asintieron, porque se decían que la misión fue un éxito, pero los hermanos estaban enojados todavía, porque Madara había escapado, pero con el nombrado había aparecido en una base, y Zetsu Blanco se sorprendió. Madara-sama, lo dijo incrédulo. Maldición, atiende mis heridas, lo decía gruñendo del dolor, y el nombrado lo estaba haciendo, pero estaba sorprendido. El sello que hice funciona, maldito idiota, espero que nos volvamos a ver nuevamente, porque te decapitaré ahora, porque esta era solo una prueba para saber si mi sello funciona, decía Kusina internamente, pero Gaara estaba serio, mientras miraba en donde se perdían los Akatsuki, pero también pensaba en donde había sentido esa presencia. Pero Shukaku habló. Ese sujeto era el Kaguya que supuestamente matamos hace años atrás, decía Shukaku. Se rió, porque recordó muy bien la presencia. Sí, ahora que lo recuerdo. Ese Kaguya fue quien estaba protegiendo el contenedor de esos genin, decía Gaara. Se rió, pero tal vez nos estemos equivocando, decía Shukaku, que se puso a pensar. ¿Tú crees?, preguntó Gaara curioso. Sí, porque vimos su cuerpo, ¿verdad?, preguntó Shukaku curioso. No lo sé, ahora que lo mencionas, había un charco de mucha sangre, pero creía que era por la patada de ese Chunin, dijo Gaara, que apuntó hacia Lee, que estaba pensando también. Creo que más adelante lo podremos saber, decía Shukaku internamente, y Gaara asintió. Pero hablo, ¿qué harán ahora?, preguntó el Kage de Suna. Se rió. Te mantendremos informado de todo esto, Gaara, respondió Kakashi. Se rió. Bien, cuento con eso, no quiero que mi existencia desaparezca de mi aldea, por esa razón, estaré ahí, respondió Gaara mirando hacia los de Konoha, que asintieron. Pero me intrigó ese llamado Madara. Oye Uzumaki, decía Shukaku. Se rió, y Kusina se sorprendió. ¿Qué pasa?, lo dijo un poco precavida. ¿Ese sujeto de la máscara es Madara?, preguntó Shukaku. Se rió. Sí, atacó hace mucho tiempo a mi aldea, y fue cuando se había liberado el Kyuubi, respondió Kusina seria. ¿Con qué fue ese momento que Kurama se desquitó de Konoha?, decía Shukaku divertido. Todos lo miraron un poco molesto, pero Shukaku habló. La primera vez que fui hacia Konoha, me sorprendí un poco, pero creía que ustedes tenían a Kurama dividido, pero solo es su chakra, pero ahora mismo, me pregunto en dónde estará Kurama, decía Shukaku. Se rió. Está con Menma, decían los hermanos. Eso no puede ser, porque nosotros los Bhikkhus, podemos sentir el chakra y alma de nuestros propios hermanos. Y cuando combatimos con ese rubio Uzumaki, nos venció con sus propias habilidades. Kurama no está con él, pero creo que en uno de ustedes está el alma de Kurama, y tarde o temprano aparecerá, decía Shukaku, que había desaparecido en una cortina de humo, y todos se sorprendieron, que el Kyuubi está con uno de nosotros. Se decían los hermanos incrédulos. No tienen por qué temer, el Kyuubi no podrá hacerles nada, decía Kusina sonriendo. No es eso, Kazan, pero tal vez podamos hacer una buena relación como Gaara y Subihu, decía Ryusuke sonriendo. Arasi sintió también. Alianza con el Kyuubi, decía Kusina no muy convencida, porque el Kyuubi no obedecía a nadie. Madre dice que su hermano Zorro es alguien que no le gusta a los Uzumakis, porque sus tonterías causaron que ellos fueran sellados. Y por esa razón, cuando se había formado una alianza shinobi para acabar con Usushigakure, ellos también se aliaron en esa batalla, y lo disfrutaron, y también dice que fue el día más glorioso de su vida, porque los Uzumakis decían que todo era por la paz, y más cosas, pero mi madre había aplastado niños y mujeres por igual, y lo disfruto, y en sus pensamientos, los Uzumakis merecían ese castigo, porque ellos nunca les hicieron algo, pero los Uzumakis con los
Senjus, los cazaron sin razón, respondió Gaara aburrido, y caminó con sus shinobis lejos de los de Konoha, que estaban sorprendidos, pero Kusina apretó sus puños, porque el Biju de Gaara se había burlado de su clan. Arashi con Ryusuke también estaban molestos. Oye Gaara, dile a tu madre que no se burle del clan de mi madre, decía Arashi serio. Hinata suspiró, mientras miraba hacia su prometido, pero Gaara lo miró, y habló, no me importa nada de lo que diga mi madre, lo que dice ella, es verdad, y además, si alguien va a casarme, bueno, también lo casaría, es así de simple, pero si estoy equivocado, no vayas por Naruto Uzumaki con Sasuke Uchiha, digo, ellos no quieren ir hacia Konoha, decía Gaara aburrido, y el Namikaze cerró su boca, gracias por darme la razón, como siempre, no debes abrir tu boca rápidamente, piensa antes de hablar, decía Gaara, que caminó hacia su aldea. Shukaku-sama, es alguien que no miente, si dice que lo cazaron, es porque es así, es más confiable que todos los shinobis de Suna, decía Matsuri, que jamás había pedido disculpas, y siguió con su caminata. Bueno, lo siento, dijo Kankuro, que siguió a Gaara. Dijo Temari, que también se iba de ahí, suerte Konoha, espero que traigan informes para la existencia de Gaara, decía Chiyo riendo, bueno, tenemos el pergamino, decía Kakashi, que estaba un poco pálido, porque los pelirrojos estaban molestos, bien, pero mi pregunta es quiénes son esos sujetos, decía Shikamaru internamente, con que esto podrá llevarnos con Sasuke-kun, decía Ino pensando en su amado Uchiha, mi pregunta será, si todo lo que averiguaremos, es verdad, decía Chouji serio, ¿qué pasa Lee? Has estado muy serio, decía Tenten curiosa, no es nada, tal vez me estoy equivocando, pero ese sujeto que nos miraba, parecía que era el Kaguya que enfrentamos cuando Sasuke con Naruto, escaparon, decía Lee serio, ese Kaguya, que nos dijiste que podía pelear con sus propios huesos. Preguntó Neji incrédulo, sí, no puedo equivocarme, pero mi pregunta sería, si es él, ¿cómo sobrevivió a ese enfrentamiento? Se decía Lee serio, bueno, pero ese sujeto, era un subordinado de Orochimaru, decía Neji serio, eso es lo que no puedo entender todavía, decía Lee que pensar muchas cosas, no harán que hallen la respuesta, porque ahora mismo, sabemos que podría ser una persona diferente, decía Gai, que estaba serio, porque se había enterado que Madara andaba por estas zonas, pero Kusina habló. Entonces todo acabó, nos vamos directo hacia Konoha ¿verdad? Preguntó la pelirroja curiosa. Sí, dijo Kakashi sonriendo, pero Asuma pensaba en todo lo que vio ahora, ¿creen que ese informante esté muerto? Preguntó el Sarutobi, no lo sé, pero viendo de cómo era Madara. No lo creo, respondió Kusina seria, y todos asintieron, ¿nos vamos? Preguntó Hinata curiosa, y todos asintieron, y empezaron a correr hacia Konoha, pero con los de Akatsuki, Deidara sacó un pergamino, y apareció una marioneta, siempre cauteloso, decía el de Iwa riendo, y puso el corazón de Sasori en la marioneta, jejejejeje, asustado senpai, preguntó Deidara riendo, maldición, decía el nombrado que estaba un poco asustado, sin duda hoy. Tuvimos suerte, decía el rubio de Iwa, bien, pero antes que conteste eso, ¿por qué darme esa información? Preguntó Deidara serio, cumplía dos funciones, la primera, era hacer que los de Konoha con Orochimaru, se destruyan, y la segunda, es hacer que no nos persigan, porque Shukaku nos mandó una Bijudama desde lejos, y creo que lo haría de nuevo, fui precavido esta vez. Respondió Sasori suspirando, bien, primero, ahora le diremos que posiblemente, Orochimaru salga de su base, y me refiero a Kisame, porque quiere ir por ese llamado Naruto, decía Deidara riendo, eso planeo también, porque planeaba que ese Kabuto me diga en dónde se esconden, para después, ir yo mismo por esa serpiente, rugió Sasori, y Deidara sintió, mientras que volaban hacia Megakure, pero con los de Suna, bueno, me calmaré un poco nada más, pero quiero que estén siempre atentos, porque si esos bastardos no pudieron con su objetivo, ahora mismo, seguro que vendrán con más refuerzos, decía Gaara serio, y sus hermanos con los otros shinobis, asintieron sin dudar, porque ya estaban planeando en cómo harían cuando vengan los de Akatsuki, pero con los de Konoha, estaban pensando en muchas cosas.
porque se irían dentro de unas semanas, y se decían internamente, que se prepararían para el posible combate. No use mi chakra, y eso me gusta, porque estaré en esa misión, decía Kakashi serio, pero con los otros, solo pensaban que ya estaban a unos pasos de sus objetivos, pero en otro lado, Kimimaro ya había dado la información. Ya veo, fue Akatsuki, decía Naruto serio. Sí, y ahora creo que irán por la base de Orochimaru, en donde ese de lentes, dirá cómo es que Orochimaru lo toca, decía Tayuya sería. PFFFFF, decía Naruto que aguantó sus risas, pero asintió. Bien, unos meses más, y luego saldremos, de eso estoy seguro. Sasuke hará algo para que me mueva de mi cómoda casa, pero ustedes, deberán entrenar, porque ahora mismo sabemos, que los Akatsuki son muy escurridizos, decía Naruto serio. Y sus compañeros asintieron. También hubo uno más de Akatsuki más en esa pelea, dijo Tayuya. ¿Quién fue? Preguntó Naruto con curiosidad, porque Tayuya estaba seria. La pelirroja de Konoha, dijo que se llamaba Madara, y ese nombre, me da mucho miedo, porque Orochimaru nos contaba muchas historias del Sharingan, y el nombre de ese Madara, siempre estaba en su mente, respondió Tayuya con seriedad. Sí, también me dijo algo de eso, dijo Kimimaro mirando hacia Naruto con seriedad. Madara, dijo Kurama con sed de sangre. Kurama ni, preguntó Naruto con seriedad. Sí, tengo recuerdos de esa noche cachorro. Madara, se podía ser intangible, tenía una habilidad única, pero ahora que está de vuelta, podemos hacer un sello para contrarrestar esa habilidad, dijo Kurama con una gran sonrisa. Y Naruto asintió, porque ya pensaba en cómo hacer un sello para contrarrestar esa habilidad. Bien, estaremos callados por unos largos meses, pero después, nos iremos, de eso estoy seguro, pero manténganse en alerta siempre, decía Naruto serio. Naruto-sama, había otro, pero no sé si está muerto, porque Gaara, le dio de lleno con su Bigudama, pero estaba hecho de planta, decía Kimimaro serio. Planta, ahora que lo dices, en mi batalla en el Valle del Fin, había un sujeto que nos miraba, decía Naruto serio. Sí, emergió del suelo, era como la caca del mundo que pisamos, decía Tayuya sería. PFFFFF, maldición, dijo Naruto, que se quiso reír, pero después asintió, y recordó que una persona cuando Ami murió, se había hundido. ¿Con que ese sujeto sabe quién mató a Ami? Decía Naruto con seriedad. Bien, entrenaremos, después, volveremos a las tierras elementales, decía Naruto que caminó en una sola dirección, y sus compañeros los seguían de cerca, pero lejos de ahí, en Konoha, estaban todos los de los que fueron a combatir con los de Akatsuki, y todos serios, con que Kabuto Yakushi está en esta base, y podremos dar con Sasuke y Naruto, decía Minato serio. El Sandaime también dijo lo mismo, y todos asintieron, y siguieron hablando, porque decían que dentro de 3 semanas, irían hacia esa misión, y que ahora mismo, deberían relajarse, y todos salieron de la oficina del Hokage, y solo quedaron los Namikaze, y también el Sandaime, junto a Jiraiya, que no se había movido de ahí, y hablaron. Madara estaba en esa batalla, dijo Kushina mirando hacia Minato, que abrió sus ojos con incredulidad. Madara, decía el Sandaime serio. Así es, parece ser, que estaba con los de Akatsuki, siguió hablando Kushina. Con que Madara está en Akatsuki, decía Minato con sed de sangre, porque él había escapado en su pelea hace años atrás. No te estás equivocando, ¿verdad? Preguntó Minato con seriedad. No me estoy equivocando, me reconoció rápidamente, respondió Kushina seria. Con que ese bastardo sigue con vida, decía Minato apretando el puño, pero Jiraiya estaba serio, porque si Madara estaba en Akatsuki, ya había deducido que él, era el líder de Akatsuki. Minato, me iré por unos días, pero volveré rápido, tengo que investigar algunas cosas, decía Jiraiya, que salió de la oficina del Hokage, y los Kages asintieron serios, pero con los Namikazes, bueno, no sé qué podemos hacer, decía Arashi mirando hacia su padre. Ese bastardo, había escapado esa noche, pero pude herirlo un poco nada más, decía Minato serio. Pude tocarlo, mi sello, es efectivo, decía Kushina mirando hacia su marido, que asintió, pero con una sonrisa, porque ahora ya no había algo que Madara pudiera usar en su contra. Con que por esa razón, nosotros pudimos tocarlo, decían los hermanos internamente, pero no dijeron nada. Descansen un poco, porque después de todo esto, irán hacia el encuentro con
con el subordinado de Orochimaru, dijo Minato mirando hacia sus hijos, que asintieron. ¿Estás seguro de eso, Minato? Porque los Akatsuki están en movimiento, decía Kusina, que miró hacia sus hijos, que estaban serios, porque no se querían quedar en la aldea. ¿Crees que te harán caso?, preguntó Minato suspirando. Maldición, está bien, pero no hagan locuras, decía Kusina mirando hacia sus hijos, que asintieron. Bien, pueden irse, dijo Minato y todos sus shinobis asintieron, mientras se alejaban de la oficina de Konoha. No me importa ese Madara, pero cuando lo tenga enfrente, lo mataré, decía Minato. Se rió. Me intriga eso todavía, Minato, decía el Sandaime mirando hacia la nada. ¿En qué Sandaime?, preguntó el rubio. Madara, yo lo conocí, pero no era como me lo describieron hace años atrás, no tenía esa intangibilidad, decía el Sandaime que estaba en sus pensamientos todavía. ¿Crees que ese sujeto se está haciendo pasar por Madara?, preguntó Minato con curiosidad. De eso estoy seguro, Minato, porque Madara era alguien que te eliminaba sin piedad, pero este sujeto tenía muy bien sus metas, y era hacerte mucho daño a ti, como si te tuviera un gran rencor, decía el Sandaime. Se rió. ¿Un enemigo del pasado?, preguntó Minato, que también se puso a pensar. Créeme, Minato, si todo lo que me contaste ese año, si todo lo que me dijiste, ese sujeto llamado Madara, es un buen imitador, pero como dije, un buen imitador, porque ahora sabemos, que solo tenía su ventaja cuando se podía ser intangible nada más, y ahora que sabemos cómo contrarrestarlo, será fácil de eliminar, pero mi pregunta sería, ¿quién más está en Akatsuki? ¿Qué tal si hay otro sujeto capaz de rivalizar con él?, decía el Sandaime. Se rió, y Minato asintió con seriedad también. Pero con la familia Namikaze, Kazan, decía Arashi curioso. No tengo nada, Arashi, estoy bien, solo que me sorprendió mucho por ver a Madara, decía Kusina mirando hacia el cielo. Cuando lo tengamos enfrente, lo mataremos, dijeron los hermanos serios, y Kusina sintió. Eso no me importa mucho, pero quiero cortarle la cabeza también, pero lo que realmente me importa, es que ya veremos a Menma, decía Kusina, que estaba en sus propios pensamientos. Ya veo, dijo Arashi, que miró hacia una sola dirección, porque estaba caminando Hinata, pero estaba con una peli castaña, que la sostenía de su mano, y ella estaba con una sonrisa. ¿No irás con ella?, preguntó Kusina con una gran sonrisa. No, porque ahora está con Hanabi, y no quiero interrumpir con su día de hermanas, decía Arashi con una sonrisa. Pero qué mal, ¿sabes, Hinata-chan? Es lo mejor que te ha ocurrido, decía Kusina con una sonrisa. Lo se casan, decía Arashi en voz baja, pero mi pregunta sería, ¿por qué nunca hablo con Menma, que también estaba en la aldea? Porque sé muy bien, que Hinata estaría con él, decía Kusina pensando. Bueno, decía Ryusuke, que sonrió incómodo. También lo creo, Kazan, respondió Arashi en voz baja nuevamente, porque ellos estaban juntos, pero llegaron ellos, y su ahora prometida, dejó a su hermano, todo para que su clan esté feliz, ¿verdad que sí?, decía Kusina con una sonrisa cálida. Maldición, decía Ryusuke, que no sabía qué decir. Pero hablo, vamos a casa, tengo ganas de comer algo hecho por ti, decía el Namikaze con una gran sonrisa. Claro, decía Kusina, y el trío pelirrojo caminó hacia su casa. Pero en otro lado, Nesan, ¿cómo fue tu misión?, preguntó Hanabi con una gran sonrisa. Fue bien, Hanabi, no hubo pérdidas, respondió Hinata con una sonrisa. Nesan, ese chico, está cerca, ¿verdad?, preguntó Hanabi mirando hacia su hermana, que miró en el cielo de color naranja, y asintió. ¿Qué harás, Nesan?, preguntó Hanabi seria. No lo sé, Hanabi, lo viste hace mucho tiempo, era alguien tranquilo, pero que no dejaba que nadie se le acerque, pero elegí al clan, y mira cómo terminó la aldea, decía Hinata mirando hacia su amada aldea, porque cuando ellos no estaban, porque se habían ido de la aldea, les llegó la noticia, que Konoha había sido devastada, pero por un simple genin, y ella no quería saber el nombre de ese genin, porque se decía, que Naruto jamás haría eso. Pero cuando llegaron, toda la aldea estaba devastada, no había un edificio en pie, y todos los distritos de los clanes estaban pedazos, excepto el de los Inuzuka, que no les sorprendía, porque Kiba se llevaba bien con el grupo de Naruto. Pero cuando fueron hacia su distrito, varios Hyugas, de la rama secundaria como la de la principal, habían perdido la vida, y en los otros distritos de los clanes, también habían perdido la vida.
Fin de capítulo. Así es ninjas, a fin de capítulo, voy despacio, Konoha se moverá hacia la base de Orochimaru, contaré cómo Hinata se enteró de Naruto y su deserción, será algo corto, porque no estaba en la aldea, también habrá otra pelea de Akatsuki con 2 Jinchurikis, pero ahí va la cosa, no haré un Jinchuriki patético, todos estarán al 100%, Obito no es invencible, y bueno, eso sería todo, pero como siempre, cuídense ninjas como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.